De conformidad con el Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Minuta para reformar el artículo 16 y adicionar los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre el procedimientos civiles y familiares, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Solicito a los diputados y al público asistente guardar orden y compostura para llevar a cabo esta sesión. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Anticorrupción y Participación Ciudadana, promovido por el diputado Eliseo Fernández Montúfar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª Legislatura Local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tenga la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Giannini. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Presente. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón. Diputada Moreno Barón Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputada Pérez López María del Carmen.
Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 33 diputados. Por lo tanto, existe quórum. Los diputados Cámara Damas Ángela del Carmen y Durán Montero Martín solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie, por favor. Siendo las 11:17 del día 16 de mayo de 2017, se abre la 14ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido 1. La circular número 013 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Colima. 2. La circular número 10 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 3. El oficio número DGPL-2A-4212.4 remitido por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular número 13, en sesión ordinaria número 3 de la 63ª legislatura efectuada el día 24 de abril del presente año en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, se eligió al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán por el mes de mayo de 2017, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Lo que se comunica para todos los efectos por acuerdo del Pleno, aprovechando el conducto para enviarle un cordial saludo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, a 28 de abril de 2017, el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Colima, licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz. Circular número 10, Pachuca de Soto Hidalgo, 30 de marzo de 2017. Ciudadanos, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente, atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por instrucciones de la diputada Gloria Romero León, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, en suplencia de la secretaria, hago de su conocimiento que en sesión ordinaria de esta fecha y para presidir los trabajos de la directiva del mes. Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración. Atentamente, licenciado Heroy Ángeles González, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado. Oficio número DGPL-2P-2A 4212.4, Ciudad de México, a 25 de abril de 2017,
Diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género con el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y al principio de la división de poderes, exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Atentamente, senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta. Diputada presidenta, se ha dado lectura a la correspondencia enviada. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibido correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: minuta para reformar el artículo 16 y adicionar los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta de cuenta. Oficio número DGPL 63, segundo, _4, -2224, expediente número 4974. Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a usted copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión, Ciudad de México, 28 de abril del 2017, diputada Ana Guadalupe Perea Santos, secretaria. Honorable Asamblea, la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 1 y 2, fracción 41ª y 64ª, tercero, y 45, numeral 6º, inciso F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2, 157, numeral 1, fracciones primera y cuarta, 158, numeral 1, fracciones cuartas, 167, numeral 4 y 176 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen. Al respecto, esta comisión dictaminadora estima conveniente hacer referencia a la parte expositiva de las iniciativas en las que se señala lo siguiente: A. Resolución del fondo del conflicto, exposición de motivos. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que el Estado mexicano es parte, reconoce el derecho de toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados a interponer un recurso efectivo. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte, reconoce en el artículo 25.1 el derecho de toda persona.
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Para ser efectivo este derecho no basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni que en el proceso se produzca una decisión judicial definitiva. Un recurso solo se considera efectivo si es idóneo para proteger una situación jurídica infringida y dar resultados o respuestas. Sin embargo, en México predomina la percepción de que la justicia funciona mal, y dos de los mayores problemas que se perciben son la injusticia y la desigualdad. Hoy se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia. Esto causa insatisfacción y frustración en las personas y convierte al sistema de impartición de justicia en un sistema que genera injusticias. En noviembre de 2015, el Gobierno de la República, en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a representantes de todos los sectores a los diálogos de la justicia cotidiana. En este ejercicio de diálogo amplio y plural, se diagnosticaron los principales problemas de acceso a la justicia y se construyeron soluciones. Una de las conclusiones fue que en la impartición de justicia en todas las materias y en el ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país prevalece una cultura procesalista. Esto genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y por lo tanto sin resolver la controversia efectivamente planteada. Asimismo, se identificaron dos categorías de obstáculos de acceso a la justicia: excesos formales previstos en la legislación y la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia. Esta conclusión es consistente con lo establecido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014, en el sentido de que la obligación del Estado de desarrollar la posibilidad del recurso judicial es dual. Por un lado, la ley no debe imponer límites, salvo las formalidades esenciales para su trámite y resolución. Por otro lado, los órganos que imparten justicia deben asumir una actitud de facilitadores para ese fin. Puesto en los términos empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la responsabilidad de establecer normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de ese recurso por parte de las autoridades judiciales. Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si imponen requisitos que impiden y obstaculizan el acceso a la justicia, cuando estos resultan innecesarios, excesivos o carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que legítimamente puede perseguir el legislador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno ha establecido que la potestad del legislador, derivada del artículo 17 de la Constitución Federal, para fijar los plazos y términos conforme a los cuales se administrará justicia, no es ilimitada. Los presupuestos procesales deben sustentarse en los principios y derechos contenidos en la propia Constitución. Por ello, en los diálogos por la justicia cotidiana se indicó que el aspecto normativo de este problema requiere de una revisión profunda del orden jurídico en todos los niveles para identificar y ajustar aquellas disposiciones contenidas en las leyes generales, federales y de las entidades federativas que per se impiden el acceso a la justicia o que fomentan que se atiendan aspectos formales o de procesos en detrimento de las resoluciones de la controversia. En cuanto al aspecto interpretativo y de aplicación de la norma, se encontró que en la impartición de justicia en todos los niveles y materias, las leyes se aplican de forma tajante o irreflexible, y no se valora si en la situación particular cabe una ponderación que permita favorecer la aplicación del derecho sustantivo por encima del derecho adjetivo para resolver la controversia, desde luego sin dejar de aplicar este último arbitrariamente. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia en pro del formalismo. También, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los tribunales deben resolver los conflictos que se les plantean
evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo. Los juzgadores, al interpretarlo, la incorporación explícita de este principio en la Constitución Federal busca que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. La incorporación de esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien límites de las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto. Con esta reforma, ninguna manera se busca obviar el cumplimiento de la ley. La efectividad del derecho de acceso a la justicia no implica pasar por alto el mandato del párrafo segundo del artículo 17 constitucional de impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Permitir que los tribunales dejen de observar los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional daría lugar a un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de estos órganos. En efecto, los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen la función judicial, como el del debido proceso y el de equidad procesal, y que garanticen la seguridad jurídica y credibilidad de los órganos que administran justicia. Lo que pretende esta iniciativa no es la eliminación de toda formalidad ni soslayar disposiciones legales. En cambio, se busca eliminar formalismos que son obstáculos para hacer justicia. Finalmente, a efecto de otorgar eficacia a los procesos jurisdiccionales y a los procedimientos seguidos en forma de juicio en las materias en las que se rige el principio de oralidad, se prevé que los actos de autoridad podrán emitirse verbalmente siempre que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y de su fundamentación y motivación. La gran cantidad de formalismos procesales ha permitido que las autoridades distraigan su atención sobre estos y que la litis efectivamente planteada no se resuelva. Hoy, los operadores del sistema jurídico en México se preocupan más por encontrar alguna deficiencia en los aspectos procesales que impartir efectivamente justicia a las personas. De ahí que se tenga poca confianza en las instituciones que encargan de impartir justicia. Estos formalismos procesales han generado que la justicia sea lenta y que no deje satisfecho a nadie. Por ello, la reforma que esta dictaminadora propone a consideración de esta soberanía cambiará de fondo el actual modelo de administrar justicia, pues obligará a todas las autoridades a estudiar los conflictos que les son planteados, no solo desde una óptica procesal, sino con la finalidad de resolver los problemas planteados por las personas. En suma, esta reforma acerca la justicia a las personas, responde a la imperiosa necesidad de resolver de fondo los conflictos, privilegiar la impartición de justicia y hacer efectivo el derecho que tenemos todos de que se nos administre justicia de forma pronta y expedita. La justicia cotidiana precisamente tiene como objetivo acercar la justicia a las personas, resolver los problemas del día a día y poner en el centro de la discusión la resolución de las controversias por encima de otros aspectos que puedan entorpecer la efectiva administración de justicia. Para lograr lo anterior, el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán llevar a cabo las adecuaciones legislativas que permitan cumplir con lo que será un nuevo mandato constitucional, identificar aquellas normas que impiden el acceso a la justicia, eliminar los procesos excesivos e innecesarios y, en consecuencia, permitir a las autoridades que centren su atención en estudiar los problemas planteados, darles una solución y resolverlos en beneficio de las personas. Legislación procesal única, civil y familiar. Exposición de motivos.
El Estado tiene la consigna constitucional de actuar como ente mediador y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas. Derivado de que el Estado mexicano está compuesto por entidades federativas, las cuales son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior. Estas cuentan con atribuciones constitucionales para expedir sus propias reglas, para dirimir las controversias del orden civil y familiar ante sus tribunales, es decir, su propia legislación procesal y familiar. Esta diversidad de contenidos en las normas procesales del país ha generado diversos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en la medida y materia civil y familiar, debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y a veces contradictorias entre sí, en relación a un mismo procedimiento. Lo anterior provoca en el ciudadano un estado de incertidumbre respecto a la aplicación y sentido de la justicia. Las relaciones civiles y familiares son los cimientos para una convivencia armónica y pacífica en nuestra sociedad, es decir, son las relaciones que las personas perciben en el día a día, en la cotidianidad. Por ello resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país y darles a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar. En ese orden de ideas se requiere de procedimientos homologados en todo el territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares. Por ello se propone con esta reforma constitucional habilitar al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia procesal, civil y familiar, la cual permitirá prever procedimientos expeditos y uniformes en toda la República, minimizar las formalidades de las actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios judiciales sobre una misma institución procesal. En virtud de lo anterior, estas nuevas reglas deberán atender a los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permitan eficientar y agilizar el desarrollo de los procedimientos y juicios en materia civil y familiar. Esta reforma no debe ser interpretada con el fin de unificar las reglas sustantivas de cada entidad federativa, pues ese es un aspecto que corresponde únicamente a aquellas. Sin embargo, no existe justificación técnica alguna para que los procedimientos en materia civil y familiar sean distintos entre las mismas. Máxime que es indispensable para la vida jurídica de la nación que, independientemente de la entidad en la que se encuentren, los justiciables tengan acceso a la impartición de una justicia expedita, completa e imparcial. Asimismo, con la adición al artículo 73 de la Constitución Política que se propone, se podrán establecer políticas públicas para mejorar de manera transversal la administración e impartición de justicia civil y familiar, detectar las áreas de oportunidad e identificar e implementar las buenas prácticas en esta materia, a fin de que las personas obtengan soluciones efectivas a sus problemas cotidianos. Es importante señalar que la presente iniciativa forma parte de las soluciones propuestas para mejorar el acceso a la justicia en México por las mesas de trabajo de los diálogos por la justicia cotidiana, en las que participaron diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, colegios de abogados, organismos constitucionales, autónomos y representantes de los poderes legislativos, ejecutivos y judicial del ámbito federal como locales. Dichas mesas de trabajo concluyeron de manera general que ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia civil y familiar es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso. En suma, contar con procedimientos homologados en todo el país reducirá costos para los particulares, acelerará la solución de los conflictos y evitará disparidades en los criterios judiciales entre los distintos tribunales del país, lo que favorece a la seguridad jurídica.
La justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos del día a día, atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana. Esto se logrará con instituciones fortalecidas, con procedimientos homologados y con criterios uniformes. Como puede observarse, el Ejecutivo Federal tuvo como propósito establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país. Hoy podemos encontrar distintos sistemas procesales a lo largo del país que regulan los procedimientos civiles y familiares. Esto genera no solo una marcada disparidad en los tiempos y requisitos para acceder a la justicia, sino que en algunos casos la justicia pareciera estar marcadamente más lejana de las personas en una entidad federativa que en otra. La forma de administrar la justicia en México ha ido evolucionando. Ahora tenemos reglas más claras, procedimientos más expeditos en distintas materias y en muchos casos como el penal o el mercantil. La justicia oral permite que los tiempos procesales se reduzcan considerablemente. Es importante destacar que la justicia civil representa el 30% de los asuntos que se resuelven en los tribunales locales del país, mientras que la justicia familiar representa el 35% del total de los asuntos que conocen dichos tribunales. Es por ello que esta dictaminadora coincide con la colegisladora en el sentido de que, en razón del crecimiento poblacional de nuestro país y su impacto en los asuntos relacionados con la impartición de justicia, la dualidad de competencias legislativas federal y local trajo como consecuencia la emisión de una multiplicidad de ordenamientos legales sobre la misma materia en el orden federal y en el orden de las entidades federativas. En particular, la dispersión de la legislación procedimental se identifica correctamente como uno de los elementos que afectan el acceso de las personas a la justicia. Asimismo, es de suma importancia resaltar que esta reforma no pretende eliminar las facultades que tienen las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares. Estas permanecen como materia reservada a aquellas. Se trata, por el contrario, de establecer estándares homogéneos que permitan articular políticas transversales en la administración de justicia. En otras palabras, esta reforma facultaría al Congreso de la Unión para unificar en todo el país las normas adjetivas, pero respetando la facultad inherente de las entidades federativas, incluso la de la Federación, de disponer la regulación de las normas sustantivas de acuerdo a la realidad que opera en cada una de ellas y atendiendo a sus propios principios históricos y contexto social. Este nuevo mandato constitucional otorgado al Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal única deberá tener como finalidad que las personas puedan tener acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permitan hacer eficiente y ágil el desarrollo de los procedimientos y juicios en materia civil y familiar. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expresados por la colegisladora y estima que estas normas servirán para contar con una legislación que homologue en todo el país el acceso a la justicia de las personas y resuelva de fondo los conflictos que son planteados a las autoridades. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 16 y se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17, y la fracción 30ª recorriéndose en su orden la actual 30ª para quedar como 31ª al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado
en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 28 de abril del 2017. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a un punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Anticorrupción y de Participación Ciudadana, promovido por el diputado Eliseo Fernández Montúfar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Cuarto secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 290, diagonal 62ª, diagonal 11, diagonal 16, asunto: propuesta de acuerdo para crear la Comisión Especial Anticorrupción y de Participación Ciudadana, promovente, diputado Eliseo Fernández Montúfar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo 290, diagonal 62ª, diagonal 11, diagonal 16, formado con motivo de una iniciativa para la creación de la Comisión Especial Anticorrupción y de Participación Ciudadana, promovida por el diputado Eliseo Fernández Montúfar en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los numerales 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, 3 de noviembre del 2016, el diputado Eliseo Fernández Montúfar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a la consideración del Congreso del Estado la iniciativa que nos ocupa. Segundo, a esta promoción se le dio inicio formal en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo del año en curso. Por consiguiente, la mesa directiva la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para la emisión del presente dictamen, lo que se hace al tenor de los siguientes considerandos: que la promoción que nos ocupa tiene como objeto la creación de una Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política Local, debe declararse y se declara que esta Asamblea Legislativa está plenamente facultada para legislar en el caso. Que la presentación de la iniciativa que nos ocupa estuvo a cargo de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes se encuentran facultados para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo, por lo que debe declararse que se apega a lo previsto en la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley del Poder Legislativo del Estado, esta comisión ordinaria es competente para resolver lo conducente. 4. Que la promoción que nos ocupa tiene sustento en las siguientes motivaciones. El 27 de mayo del 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicho decreto, en su artículo 7º transitorio, establece que las entidades federativas deberán conformar sus sistemas anticorrupción de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. Que para la puesta en operación del sistema anticorrupción resulta imperioso contar al interior del Congreso con un órgano especializado que impulse los temas de combate a la corrupción a fin de garantizar la conformación de una estructura sólida que contribuya a erradicar en el Estado el complejo fenómeno que corrompe el servicio público, así como incentive la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Quinto, en tal virtud, la promoción en estudio propone añadir las comisiones ordinarias de este Congreso del Estado una Comisión Anticorrupción de Participación Ciudadana,
Sin embargo, quienes dictaminan se pronuncian a favor de crear una comisión especial en esa materia, toda vez que eso permitirá dar un amplio margen de actuación a este órgano legislativo de nueva creación. Sin quedar limitado a las facultades de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, otorga a las comisiones ordinarias, que consisten específicamente en elaborar dictámenes e informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnen y ejercer las facultades de información, control y evaluación que les corresponde. Razón por la cual, al otorgarle el carácter de especial a la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, que por esta vía se propone, se le conceden facultades amplias para conocer sobre esa materia de fundamental importancia jurídica. Cabe destacar que el propósito fundamental por el que se crea la comisión especial es que la misma coadyuve con la organización legislativa, orientando a la armonización del marco jurídico local en materia de anticorrupción dentro de los plazos legales establecidos en la Ley General del Sistema Anticorrupción y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de dar cumplimiento al decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, así como a la adecuada implementación del sistema anticorrupción en nuestra entidad hasta su plena operación. Sexto, que bajo ese contexto es recomendable que el Congreso del Estado se pronuncie a favor de la creación de una comisión especial anticorrupción y de participación ciudadana, que durará en sus funciones hasta la conclusión del periodo constitucional de la 62ª legislatura, en razón de la importancia de la presente implementación del sistema local anticorrupción y la homologación de la normatividad local con las leyes nacionales en la materia. En mérito de lo anteriormente expuesto, considero y es de dictaminarse y se dictamina: primero, es procedente manifestarse afirmativamente sobre la propuesta de creación de una comisión especial anticorrupción y de participación ciudadana en términos de lo expuesto en los considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de acuerdo. Así lo resuelve la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad en la ciudad de San Francisco de Campeche, a los 11 días del mes de mayo del año 2017. Diputada Laura Vaquero Ramos, presidenta; diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario; diputado Julio Alberto Sansores, primer vocal; diputado Manuel Alberto Ortega Yitera, segundo vocal; y diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvase a manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Rosario Gamboa, a favor. Freddy Martínez Quijano, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de acuerdo quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que desean hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. ¿Está bien? Leticia Enrique Cachón, María del Carmen Pérez López. Los diputados que se registraron para asuntos generales fueron el diputado Baudelio Cruz Quevedo, la diputada Leticia Enríquez Cachón y la diputada María del Carmen Pérez López. Se le concede el uso de la palabra al diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente. El suscrito integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47, fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter a consideración del Pleno la propuesta de punto de acuerdo al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Es una preocupación constante de los representantes populares la grave crisis de empleo que se vive en Ciudad del Carmen. Desde la caída de la actividad petrolera y en espera de la reactivación económica como resultado de la declaratoria de la Zona Económica Especial y los estímulos fiscales decretados para ella, día a día la desesperación va en aumento. Los días pasan y no vemos que las cosas mejoren. Al menos en nuestro diario caminar, es lo que los ciudadanos carmelitas nos están mencionando y demandando. Es en ese tenor que en días pasados presenté un punto de acuerdo para exhortar al titular de Obras Públicas para que en los contratos de obra que se celebren con la empresa o empresas ganadoras de la licitación del puente de Isla Aguada, se conviniera con las constructoras el empleo de mano de obra carmelita, el cual, debo reconocer, fue aprobado por unanimidad por esta legislatura. Y continuando con la búsqueda de alternativas para que los espacios de empleo que se generen en las empresas asentadas en todo el territorio del municipio del Carmen sean preferentemente para ser ocupados por carmelitas,
es que vengo a proponer al Pleno que se exhorte a la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado para que en ejercicio de sus atribuciones y siendo la encargada de formular y conducir la política laboral en el Estado, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y acorde a la legislación y normatividad vigente en la materia, genere las condiciones necesarias para la concientización de los empleadores asentados en el municipio del Carmen, llámese sector público o privado, y se contrate preferentemente a ciudadanos carmelitas. De igual manera, siendo la encargada de formular y ejecutar el programa estatal de empleo, considere las necesidades apremiantes de la isla e implemente acciones inmediatas de empleo temporal en beneficio de las familias del municipio de Carmen. Por lo expuesto, presente una proposición de obvia y urgente resolución al tenor del siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones genere las condiciones para la concientización de los empleadores asentados en el municipio del Carmen y se contrate preferentemente a ciudadanos carmelitas e implemente acciones inmediatas de empleo temporal en beneficio de las familias del municipio del Carmen. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, a los 16 días del mes de mayo del 2017. Es cuanto, señora presidenta. Esta es la de nosotros. Se tiene por recibida su propuesta. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Enríquez Cachón. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanos que nos acompañan. El término homofobia se utiliza para designar a aquellas personas que sienten rechazo y discriminación a hombres y mujeres que se definen como homosexuales. El término discriminación se define por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Asegura la CONAPRED que hay grupos humanos que son víctimas de discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Grave es que en nuestros tiempos no podamos hacer de la tolerancia un principio de nuestro comportamiento como sociedad. Diversos estudios marcan que la homosexualidad se presenta en la mayoría de las especies y a lo largo de la historia podemos encontrar a diversos personajes ilustres que se destacaron por su aportación a la humanidad más que por su preferencia sexual. El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia se estableció para conmemorar un 17 de mayo de 1990 en el que la Organización Mundial de la Salud determinó eliminar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, cuando finalmente se reconoció que aquellos que siendo homosexuales son parte fundamental de las sociedades y no tienen nada que esconder, ni mucho menos avergonzarse. Los avances en este tema han sido muchos desde entonces: el reconocimiento pleno a sus derechos, su incorporación plena a la sociedad, pero sobre todo el respeto a las diversas formas de amar
o si se prefiere el respeto y la tolerancia a todo tipo de manifestaciones y comportamientos humanos, más allá de con quién comparten su vida. Personalmente creo que la tolerancia tiene que ser un valor fundamental en el comportamiento de todos los seres humanos. Reconocer que todos tenemos derecho a una convivencia sana, respetuosa, en un marco legal que reconoce los derechos de todos. Lo que no podemos tolerar son las manifestaciones de odio a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexuales, ya que todos merecen respeto. El odio irracional hacia esas personas solo desnudan a una sociedad intolerante que teme a lo diferente. Un discurso muy parecido hizo que en la década de los 30 y los 40 del siglo pasado se asesinaran a más de 6 millones de judíos y otros millones de otros grupos en lo que denominaron la situación final a la cuestión de los judíos, el Holocausto, incitados por un discurso de odio hacia aquellos que se definían como diferentes, un odio absurdo por sentirse en riesgo sin razón. Al principio nadie lo quiso ver, hoy es una de las etapas más vergonzosas de la humanidad en las cuales todos tuvieron un poco de culpa. Por ello, me siento orgullosa que un presidente de la República, emanado de mi partido, tenga la firme convicción de trabajar en la tolerancia, en sumar a nuestro país al grupo núcleo sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas. Dejo aquí la reflexión del presidente Enrique Peña Nieto, que durante la conmemoración de este día el año pasado es digna de compartir. Hoy estamos aquí atestiguando, teniendo con este encuentro un paso muy relevante en la evolución que como sociedad estamos viviendo, en la que el gobierno de México tiene convicción y quiere promover, quiere realmente asegurar que en nuestro país todas y todos los mexicanos, sin importar su condición social, su religión, su preferencia sexual, su condición étnica, no importa cuál sea su condición, tenga la oportunidad de realizarse plenamente y tenga la oportunidad de ser feliz. Es por ello que tengo a bien proponer a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar la fracción 14ª al artículo 5º, el párrafo 3º al artículo 8º, y se reforman la fracción 34ª y 35ª del artículo 15 de la Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado de Campeche. Es cuanto. Esta es la de las iniciativa. Se tiene por recibida su iniciativa, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Pérez López. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia, compañeros de los medios de comunicación, amigos, diputados y diputadas, público presente, pueblo de Campeche. Los ecosistemas bien conservados nos ayudarán a mitigar los impactos del cambio climático, en tanto que los sistemas degradados lo que harán será agudizarlos. Continuar sacrificando los ecosistemas para beneficiar a los mercados o a algunas corporaciones y a ciertos grupos no solo es equivocado, también es peligroso. Necesario y urgente revertir esta tendencia. La destrucción ambiental incide directamente en la crisis del campo, en tanto que las malas prácticas agropecuarias a su vez contribuyen a degradar aún más
a los ecosistemas y a la calidad de vida de los campesinos. Hago referencia a esto porque el día de ayer se dio a conocer que importantes extensiones de tierra han estado desmontándose en el sur del municipio de Jopelchen, concretamente entre Iturbide y Cibalchen. La situación se torna más delicada cuando las autoridades locales, los comisarios, desconocen si se está desmontando, si hay permiso al respecto, y esto violenta el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más aún cuando se trata de grupos que se han dedicado a la siembra de la soya transgénica, que está prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras se termina el proceso de la consulta a las comunidades indígenas. Es por ello que desde esta tribuna exhorto enérgicamente a las autoridades competentes como Profepa, Semarnat, Zagarpa y la Fiscalía para que investiguen, y sobre todo hace poco se conformó el Comité para la Prevención y Atención de la Deforestación y la Tala Ilegal. La pregunta: ¿qué ha estado haciendo este comité interinstitucional conformado por autoridades federales, locales y municipales, referente a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y sobre todo la selva y los bosques de nuestro estado? Es cuanto. Ojalá pudieran tomar el ejemplo de Cuba, que sí sabe cómo proteger y preservar sus reservas ecológicas, y para muestra fue el reportaje de hoy de la Reserva Ecológica de Aguas de Cuba, llamadas Jardines de la Reina. Ellos sí han entendido cuál es la problemática real de seguir dañando y derogando nuestras tierras, nuestros bosques y también nuestros mares. Muchas gracias, es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día jueves 18 de mayo de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 14ª sesión, siendo las 12 horas con 14 minutos del día 16 de mayo de 2017. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes. Buenas tardes.